Ahí volvimos, ahí estamos, mejor dicho, más que volvimos. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo andás? Muy bien. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Decí que se te Bueno, dio vuelta la cámara y sí. apareció el tablero de ajedrez. Podría haber aparecido otra cosa, ¿no? Bueno, no. Quedémonos con el tablero de ajedrez. Esto es el home office y el trabajar desde la casa puede aparecer cualquier cosa generalmente, pero no hay mucho para aparecer acá, así que por suerte el plano no estaba mal. Tablero de ajedrez es lo que tenemos ahora, ¿no? Mientras se va juntando la gente, Fabián Bagnoni, María Yui se unieron en este momento, Wilton Osan. Wilton, buenas tardes, ¿cómo te va? Son los que se están uniendo. Eugenia Cormons también se nos está uniendo, está saludando. Como para arrancar, ¿qué tablerito de ajedrez que tenemos, Marcelo, no? Primero, hago una pequeña presentación de Marcelo. Marcelo es contador. Marcelo es el decano de la UCA en la carrera de Economía y Administración en la ciudad de Paraná. Es contador y se ha especializado en coaching ontológico en Estados Unidos, con varios másters, con varios cursos hechos acá, y está dando cátedra, está dando clase actualmente en escuelas de negocios de Estados Unidos y de Francia. Este año, justito con la pandemia, se canceló el viaje a Francia para dar la clase, Marcelo, ¿no? Sí, casualmente dentro de todos estos cambios, ¿no?, que estamos viviendo, estaba a 14 horas de tomar el avión a París y fue justo cuando Macron cerró las universidades, si no, estaría transmitiendo desde Burdeos, creo todavía. No estaría mal, no estaría mal. Para unas 15 días No está estaría bien, mal. después no sé. Marcelo, Y ya, sí. sí, como para arrancar, todo lo que se tenía previsto y todas las planificaciones que se hacen habitualmente en diciembre, enero, febrero, en un escenario de Argentina donde todos sabemos que planificar en Argentina es sumamente complejo, pero esta pandemia desbordó cualquier tipo de posibilidad de planificar absolutamente nada, ¿no? Sí, yo creo que eso que vos mencionás es un primer punto de partida en esto de pensar y tomar decisiones, ¿no? La idea de tener poder magnificar lo que significa el impacto del COVID-19 en el mundo, lo inédito para la humanidad de lo que está pasando, te ayuda por lo menos a no solo repensar, yo diría que es más que repensar, es absolutamente ajustar el mindset a un mundo nuevo, ¿no? El otro día hablaba con un cliente, con un empresario, y creo que una de las cosas que puede ayudar a pensar esto es decir, mirá, si hoy tenés que pensar opciones que hace 2 meses eran impensables, ¿no? Hace 2 meses estábamos trabajando en la planificación del año, no sé qué, y veías lejos en Wuhan, en China, un tema de que alguien con un murciélago empezaba con una gripe. Bueno, creo que hoy lo que hay que hacer y el mindset apropiado para enfrentar esta circunstancia es pensar opciones que hace 2 meses eran impensables, digamos. Uh -huh. Nos están diciendo que las cámaras no se están viendo bien. Son los problemas de las comunicaciones que estamos teniendo en estos días. Tenemos la particularidad de tener tranquilamente una fibra óptica enterrada en toda la provincia de Entre Ríos y no poder usarla en estos momentos cuando nos damos cuenta de los errores de las políticas públicas que nos hacen en su momento. Y hoy cuando más necesitamos autopistas de fibra óptica la tenemos totalmente apagada en toda la provincia de Entre Ríos y se nos dan estos problemas. El audio está saliendo bien, creo. Así que bueno, vamos a ver cómo va avanzando la conectividad tuya y la mía para que se mejore la calidad de imagen. El Perfecto. primer paso, el primer paso para entender este mindset, Marcelo, tiene que ver con el aceptar qué es lo que está pasando. Sí, yo creo que sí, digamos, y de empezar, ese nuevo mindset, digamos, lo que te permite es hacer un primer paso a una especie de recuperación de equilibrio emocional, digamos, ¿no? Yo creo que un mundo nuevo con condiciones que van cambiando día a día, con niveles de incertidumbre que son o que eran impensadas hasta hace un tiempo, indudablemente ese nuevo mindset te permite empezar en un proceso de aceptación y de reconocimiento de que el mundo es completamente nuevo.
¿tá? Cuando vos empezás a aceptar de que el mundo es completamente nuevo, podés empezar a imaginar opciones que antes no eran posibles. En ese terreno, una de las primeras cosas, digamos, esto no es para ser prescriptivo, indudablemente que las circunstancias que van a tener que enfrentar o que vamos a tener que enfrentar los líderes en distintas organizaciones van a ser tremendamente difíciles y creo que hay que estar preparado para eso, ¿no? Va a ser un nivel de exigencia y un nivel de demanda para las personas que estén al frente de las organizaciones que va a ser muy importante. Ahora, yo te preguntaba recién si primero es aceptarlo, porque estoy viendo mucha gente, estoy hablando con muchos empresarios que están sumamente preocupados y por ahí quedan patinando en un lugar en el cual no tienen mucho campo de acción porque necesitan medidas que no dependen de ellos. Y por ahí uno se va haciendo la cabeza de esos problemas en los cuales uno no puede tomar decisiones porque no depende de nosotros. Y nos vamos angustiando y la toma de decisiones se va complicando cada vez más. Y sobre todo la gente que es muy autoexigente, y eso en el sector emprendedor es una habitualidad, puede llegar a ser muy frustrante si no nos damos cuenta que cambió absolutamente todo y la forma de ver las cosas tenemos que cambiar nosotros también en eso de dejar de autoexigirnos algunas cuestiones en las cuales nosotros no podemos hacer nada. Sin duda que si vos no te preparás, no solo que puede ser frustrante, puede ser deprimente y creo que hay condiciones efectivamente para verlo de esa manera, ¿no? Hablaba con un empresario que volvía de la Expo Agro, que se cortó un día antes y un tipo muy preparado, que yo trabajo hace tiempo con él, y me decía tuve que tomarme un par de días en soledad para reconectarme con mi equipo y pensarlo. Yo creo que el equilibrio emocional a la hora de pensar y decidir es clave. Entonces, si uno no hace un ejercicio para reconocer qué tan desequilibrado emocionalmente está, a la hora de decidir es muy complicado. Entonces hay un proceso que es como salir del sótano, digamos. Vos sabés muy bien que cuando nos sentimos asustados o amenazados, hay tres reacciones posibles a eso, ¿no? Las tres Fs en inglés, pero es el huir, el atacar o el paralizarse. ¿Ah? Entonces, en la medida que no recuperemos cierto equilibrio emocional para poder reinterpretar lo que está pasando, para poder empezar en un proceso de creatividad y de decisiones que van a tener que ser muy duras o que son muy duras, si no cambias el punto de partida es muy difícil, ¿no? En ese sentido, viste, meditación, actividad física, un tiempo de reflexión, aunque parezca que la urgencia no te da el tiempo para hacer eso, es muy importante como punto de partida. Y ahí es donde viene la forma de entender, porque los cambios son para todos lados, hacia adentro de la organización, hacia con quienes estamos trabajando, porque también con el teletrabajo y que no tenemos más el grupo con el que trabajamos habitualmente y trabajamos desde otro lugar, es todo un aprendizaje por sí mismo, desde el equipamiento necesario para hacerlo hasta la forma de interactuar y tomar decisiones. Yo me acuerdo de charlar con vos y vos me decías la toma de decisiones habitual en la mesa tomando un mate, que era al principio de la mañana en cualquier empresa o la forma de reunirse informales entre gerentes. Eso no existe más. Esa es una primera forma de hacer el cambio. Mirá, vos dijiste una palabra clave que es el aprendizaje, ¿no? Acá nos lanzaron en un tubo de ensayo a 200 kilómetros por hora y no te queda otra que aprender a los tumbos. Ahora he visto mucho esa expresión en inglés de entornos VUCA, que tienen que ver con la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, digamos, ¿no? Creo que esto que estamos viviendo es una máxima exposición a ese entorno VUCA, con altísima volatilidad, con hechos que están rompiendo récords todo el tiempo y en los cuales el empresario pyme tiene que decidir. Yo creo que la posibilidad de aprender y dejar atrás lo que sabías para dar espacio a cosas que pueden ser nuevas es una de las claves en la salida. Incluso te diría cuando no hay salida, digamos, ¿no? Tomar decisiones antes
siempre implica que no te las toma el contexto. Y eso es, siempre hay un valor en anticiparse, digamos, ¿no? María Florencia Barcos está acotando acá por el chat de que hoy ya estamos hablando de entornos UTRU. Me mató a mí los entornos UTRU, si nos quiere decir cuál sería lo que significa la sílaba UTRU, podríamos ver a ver qué es lo que estamos haciendo. Estaría bárbaro, María Florencia, que nos aclares eso. Pero mientras tanto, sí, los entornos VUCA, esa volatilidad, le hablábamos del siglo XXI, que acá en Argentina todavía nos costaba entrar al siglo XXI, y con un fin de semana nos metieron de un sopapo adentro del siglo XXI. Dense cuenta, está la tecnología, esto es un entorno VUCA, y a esto es donde hay que saltar. Bueno, ok, estamos acá. ¿Y ahora? Mirá, una de las cosas que van ocurriendo como positivas, ¿viste? Yo tengo un cliente que es un estudio contable, hace 4 años pensamos en un estudio virtual, ¿no? ¿Por qué no hacer un estudio virtual? Y empezamos a incorporar tecnologías y procesos y ese tipo de cosas, y parecía que nunca se podía, a pesar de todo el recorrido que se había hecho. En términos de una semana, ese estudio está prácticamente funcionando en forma virtual. Y antes no se podía por un motivo o el otro, ¿no? O sea, a veces la presión del esquema hace que ocurran cosas que sin la presión del enemigo externo no ocurrirían, ¿no? A mí me parece que una de las cosas muy útiles es trabajar con escenarios, Martín, porque de hecho lo que uno va haciendo es recopilar información. Yo estoy leyendo muchos informes de McKinsey, de London School of Economics, de Korn Ferry, que es otra consultora global de Estados Unidos. En realidad, lo que hay es absolutamente muchísima incertidumbre a nivel global, a nivel país y al nivel de sector o actividad en el que vos te desempeñás, ¿no? Ahí, María Florencia. Sí. Sí. Dale, que... No. Justo María Florencia Barco acá nos está aclarando lo que es el UTRU. En la traducción al español sería de transformaciones sin precedentes e incertidumbres radicales. Transformaciones sin precedentes e incertidumbres radicales. VICA a la 10 o UTRU, entonces tal vez ya es más apropiado. Seguimos rompiendo récords, ¿no? Seguimos rompiendo, y esta vez creo que nos ganó incluso lo que estamos acostumbrados en Argentina, porque entornos volátiles en Argentina lo hemos tenido en los últimos 20 años tranquilamente, y en forma constante, pero esto sí, ni siquiera nosotros tenemos experiencia para este tipo. Vos decías escenarios. Ahora, ¿sobre qué base armamos escenarios? Mirá, yo estoy usando un modelito que es de Korn Ferry, es un modelo de planificación por escenarios que es muy sencillo, y en realidad yo creo que acá lo importante es el proceso de reflexión sobre cómo esta crisis puede impactar en tu negocio, ¿no? Al final es eso. Entonces, yo te diría que cualquier modelo que te ayude a reflexionar sobre las variables críticas de tu negocio, la posible dirección o valores de esa variable, te va a ayudar a anticiparte de alguna manera a tener un menú de opciones posibles, ¿no? Yo creo que acá, siguiendo lo que decía María Florencia, es que el valor de las variables puede ser cualquiera. Valor de petróleo negativo, $37 ayer, es una cosa efectivamente muy fuerte, ¿no? Si eso no son entornos radicales cambiantes, los productores de petróleo están pagando para que le saquen el barril de petróleo. Para que le saquen el petróleo. Ahora te decía, cualquier proceso que te ayude a anticiparte en las decisiones y proceso de reflexión en este contexto, ¿ah? Porque efectivamente si uno trata de anticipar el futuro es muy difícil, que yo creo que es una de las limitaciones que puede aparecer. El tomar decisiones en condiciones de incertidumbre muchas veces no es una cosa que resulte agradable, ¿no? Y estas condiciones requiere tomar decisiones en incertidumbre. Ese modelo que yo te digo tiene dos ejes que describen básicamente el impacto que tiene la crisis en tu negocio, porque otra de las particularidades de esta crisis es que está claro que va a haber negocios
muy, muy golpeados, con artículos cerrados totalmente, ventas muy reducidas, y otros que no tanto. Y los menos, hasta tal vez favorecidos por la coyuntura, digamos, ¿no? Pero entonces, considerar qué impacto, cuál es el grado de impacto que va a tener esta crisis en tus operaciones y cuál es el horizonte de tiempo que vos crees o prevés que puede durar este proceso, ¿no? Entonces esa matriz te da, el modelo divide en corto plazo, 2 meses, y en el otro apartado 18 meses o más tiempo. Si tu negocio resulta relativamente poco afectado, digamos, caían las ventas de 20% o un valor similar, eso te da dos escenarios posibles, y si el nivel de afectación de tu negocio es el mayor al 50%, al 70%, eso te da también otra vez dos escenarios posibles, digamos, ¿no? Si mi negocio está afectado en el 70%, pero yo preveo que esto va a durar lo que dure el cierre o el aislamiento, 2 meses para adelante, y hay una recuperación, tenés un menú de opciones posibles. Ahora, si yo creo que estoy en una industria que está muy afectada, que tengo más de una reducción mayor al 50-70% en las ventas, y que ese proceso va a durar 18 meses o más, está claro que el escenario es otro, ¿no? En ese caso, evidentemente hay que pensar en una reorganización completa. Y sí, probablemente, y en muchos casos creo que lamentablemente, muchas empresas no van a sobrevivir a estas circunstancias, ¿no? Y bueno, si aunque sea difícil, y eso es un tema de negación, aunque sea difícil, si vos crees que está dentro de esas empresas, por ahí el momento de tomar decisiones para cambiar las circunstancias es hoy, y en la medida que pasa el tiempo la cantidad de opciones va disminuyendo, como cualquier proceso de crisis en general, ¿no? Nicolás Barcos te está preguntando si es momento para armar una buena sinergia entre universidad, Estado y empresa, o un trabajo más colaborativo entre industrias. Bueno, yo creo que en realidad siempre es un gran momento para armar un trabajo más colaborativo y sinérgico entre la academia, las empresas y el Estado, ¿no? Creo que lamentablemente eso no ocurre, y lamentablemente no creo que ocurra en estas circunstancias, ¿no? En particular creo que el Estado, bueno, es como dice, creo que es Warren Buffett, y seguramente alguien me va a ayudar acá de los que están participando en el Instagram, dice: cuando baja la marea se dan cuenta quién se está bañando sin ropa, ¿no? Y yo creo que esta circunstancia va a poner de manifiesto, en algún momento va a haber un juicio de responsabilidad de por qué un país como Argentina llega quebrado, prácticamente en cesación de pagos, sin posibilidad de tener créditos externos, con un Estado de un tamaño infernal y con una carga tributaria. O sea, nosotros llegamos a esta crisis, te diría que creo que, no sé, en peores condiciones a nivel país, es difícil imaginar. Sí, no, por eso. A ver, dos cosas. Esto que estás diciendo, yo vengo haciendo el ejemplo de la tormenta perfecta. Argentina estaba en todos los sectores económicos que quisieras enumerar, en un jaque casi mate, donde cualquier cosita podía hacer quebrar a esos sectores. Esta era la tormenta perfecta. Si fuera una batalla naval, nos dicen a 5 y hundimos un sector. Y en la tormenta perfecta cae este meteorito de afuera, que es el coronavirus, y como no es responsabilidad de nadie, nos ponemos todos atrás de un mismo objetivo, y nos damos cuenta que si nos ponemos todos atrás podemos tomar hasta incluso decisiones totalmente impopulares, como fue la de encerrar a todo el país, y todos lo aceptamos de buena, de mala, de regular manera, pero sabemos que ese es el camino. Ahora, en materia económica no lo podemos hacer, y creo que tiene que ser el primer gran aprendizaje que nos tiene que dejar esto, que es: estamos en una tormenta mucho más grave que el coronavirus, porque seguramente va a fallecer gente, y cuando a uno le toca en primera persona deja de ser un porcentaje.
le toca a uno y pasa a ser el 100%. Pero también van a caer muchas empresas que va a dejar a mucha gente afuera en la calle sin trabajo y que puede llegar a ser un programa mucho más complejo socialmente para el país. Sí, yo lo que creo en ese sentido, Martín, es que se plantea una falsa disyuntiva, la cuestión sanitaria y la cuestión económica, y me parece que lo que hay es un compromiso entre la cuestión sanitaria y la cuestión económica, digamos, ¿no? Lo que pasa que es políticamente correcto decir hay que salvar vidas, que es lo primero, y después vemos qué pasa con la economía. Yo creo que lo políticamente correcto cuando después de una demora, que esto es propio de la dinámica de sistemas, digamos, ¿no? Después de una demora se empiecen a ver los efectos en la economía de la falta de planificación y de la falta de escenario que está teniendo el gobierno, creo que las consecuencias van a quedar a la vista, lógicamente después de una demora, digamos, ¿no? Entonces, yo me parece que el cierre y el aislamiento es la medida que toma el mundo, es la medida, te diría, natural. Lo que yo cuestiono bastante es la falta de escenarios de cómo se sale del aislamiento y de cómo se proyecta el soportar a las empresas y ayudarlas, digamos, ¿no? Ahí creo que hay Volvamos al un tema tema, importante. Leo Quitay agrega que sanidad y economía van de la mano, nunca más de la mano en este momento que Argentina, que tanto sanidad y economía van de la mano, porque la crisis de una va a ser crisis en la otra sin ningún lugar a dudas. Ahora, volviendo al tema de los escenarios, y los escenarios, una cosa del escenario que tiene que hacer el Estado en este contexto y analizar la cuestión sanitaria y la cuestión económica, cada uno de nuestra empresa, desde el kiosco, el almacén, el profesional que tiene su servicio totalmente parado, a la empresa que está trabajando y que no ha visto demorada su actividad. Sí, todo el contexto de la actividad. En esos escenarios donde tenemos que sentarnos y empezar a ver, de acuerdo a las variables que vos dijiste, cuánto nos va a afectar y cuánto creemos que va a durar, 2 o 3 posibilidades de acción. Definitivamente. Aunque sea una mala estimación, es preferible a no tenerla. ¿Tá? Entonces, cuando vos lo que pasa es que requiere un proceso de reflexión y de información. Acá yo creo que el líder, el que dirige la empresa o el grupo de dirección del negocio, tiene que estar anticipando posibles valores de distintas variables y en función de eso, qué respuesta puede la organización dar a ese contexto. ¿Ah? Yo les recomiendo mucho a los empresarios, porque hay una cosa acá que es muy importante, y fíjate qué contradicción. La idea de en este contexto ponerse creativo puede sonar como conflictiva, digamos, ¿no? Decir, che, mirá, estoy en una situación de crisis, en una situación de emergencia, tengo el negocio cerrado, no puedo pagar impuestos, estoy... Y vos me decís que me ponga creativo, ¿no? Entonces, yo creo que el recuperar el equilibrio emocional, iniciar un proceso a través hay una herramienta que es muy útil, que es el design thinking, de solución de problemas. Les recomiendo mucho a los empresarios hablar con colegas, ¿tá? Hablar con consultores, hablar con otras personas, porque lo que hay que salir es de la correlación del autopensamiento, la forma de pensar de la misma manera. Entonces, ahí hay una cosa que es muy útil y que hay que tener en cuenta. Yo creo que la conversación con otros te permite imaginar alternativas que no tenías en tu cabeza. ¿Tá? Ese tipo de conversación, siguiendo un poquito un modelo de Rafael Echeverría distingue 3 tipos de conversaciones. La primera es la de juicios y reclamos, que está bien porque nos ayuda, digamos, a sacarnos un poco la bronca, a patalear un poco por el contexto, y si querés nos ayuda a soltar presión. Si la conversación no supera esa instancia de esas conversaciones de juicios y reclamos,
en realidad lo que querás hacer es enganchado totalmente en las condiciones negativas. La segunda tipo de conversación que hay que tener es una conversación sobre posibles acciones. Ahí el design thinking y la posibilidad de innovar y las condiciones emocionales para ponerse creativo es un tema sumamente relevante, es imprescindible, te diría, ¿no? Y la posibilidad de tener diálogos de calidad. Ahí el diálogo de calidad significa pensar juntos, pensar con otros, ver qué están haciendo otros, y tampoco hace falta ser un genio. Creo que como estamos atrás en el mundo, mirando un poquito qué está pasando en otras partes del mundo, te da algunas ideas y algunas posibilidades. Y el tercer tipo de conversación que es importante tener es la conversación sobre coordinación de acciones, ¿no? Entonces, mucha conversación, mucha reflexión sobre escenarios posibles y atención o prestarle mucha atención a cuál es el tipo de conversación que estoy teniendo todo el tiempo. Tienen que ser conversaciones productivas. Está claro que en este entorno UTRU que vamos a empezar a decirle ahora, Totalmente. no vamos a salir con ninguna receta que hayamos tenido del pasado, porque este cambio absoluto requiere respuestas totalmente nuevas e innovadoras. Leo Quitay decía recién que este pensamiento paralelo es exactamente 100% uno de los caminos que se utilizan para diseñar experiencias de usuarios. Y Nicolás Barcos está acotando también que si los gobiernos provinciales están utilizando asesoramiento en estrategias para desarrollar este tipo de cosas, creo que estamos viendo empresarios buscando nuevas formas de hacer las cosas y nuevas formas de pensar los problemas para poder encontrar soluciones, y políticos que siguen con los manuales del 50, 60 del siglo pasado. Sí, yo creo que hay dos cosas ahí, Martín, que se refuerzan. Primero, es un momento de liderazgos fuertes y de decisiones arriesgadas, digamos, ¿no? Fíjate, no es al primero que escucho equiparar esta crisis con la del 30 o con la crisis de posguerra, ¿no? Entonces, evidentemente, el nivel de desafío que estamos enfrentando no es de la naturaleza habitual. ¿Eso qué implica? Liderazgos muy fuertes y decisiones que van a requerir mucho coraje. La verdad que desde la posición del líder, eso requiere una autoridad importante para poder impulsar esas decisiones. Me da la sensación de que no hay políticos, y voy a dejar alguna margen de duda, por las dudas, no se me ocurre en este momento políticos que tengan esa autoridad moral para tomar decisiones de la naturaleza que me parece que habría que tomar. Y la otra cosa que yo veo es que lamentablemente el funcionamiento del Estado castiga ese tipo de decisiones. O sea, los incentivos que hay en los funcionarios públicos no son para tomar decisiones de coraje, de innovación, de corrección de cosas. Más bien, lo que te anima al sistema es a un esquema de supervivencia, que en general a las personas que están en cargos públicos y se perpetúan en esos cargos públicos y se transforman en funcionarios de por vida del Estado, les resulta bien. Lo que yo creo que acá cambió es que en una crisis de estas proporciones probablemente el no hacer y el surfear la ola no termine nada bien, digamos, ¿no? Es momento de decisiones, es momento de liderazgos fuertes, lo que no significa ser autoritario, sino los tipos de liderazgo que se están exigiendo hoy son convenciendo a la gente que está con uno para mostrar que este es el camino, que creo que es el ejemplo más claro de lo que pasó a nivel nacional. El presidente se asesoró con científicos que empezaron a sugerir decisiones que la política nunca tomaría, pero que se dan cuenta que si no se toman puede ser mucho más perjudicial para después. Creo que este es el ejemplo más claro de cuando las cosas hay que hacerlas, hay que hacerlas. Sí, lo que pasa que vuelvo ahí, lo políticamente correcto, yo creo que en materia sanitaria
en materia sanitaria lo políticamente correcto cae bien y va bien por ahora, y probablemente las decisiones que había que tomar en materia económica eran bastante más antipáticas de las que son en materia sanitaria, ¿entendés? Entonces, las decisiones antipáticas los políticos no la quieren tomar. Y bueno, eso se va a terminar pagando. Yo creo que lo vamos a terminar pagando todos como sociedad. De hecho, llegamos a estas circunstancias, en estas condiciones, porque no se han tomado decisiones antipáticas que había que tomar. En la empresa también... Igual, sí, decime. me quedo un minuto con una cosa que dijiste que tiene que ver con decisiones fuertes pero no autoritarias. Yo creo que otra de las cuestiones que va a poner sobre la mesa esto es el estilo de liderazgo. Yo hace mucho tiempo que distingo entre el líder coach y el líder que ejerce ese liderazgo de comando y control, particularmente en entornos virtuales, ¿no? Que es lo que nos toca dirigir gente a distancia y en situación de crisis. Yo creo que lo que va a dejar ver esto mucho va a ser la falencia de esos líderes autoritarios y el impacto que van a tener en sus organizaciones, digamos. Porque claramente la forma de liderar gente, la forma de lograr que la creatividad y el compromiso de la gente que trabaja con vos, la forma de que eso se exprese, está claro que no es a través de un liderazgo autoritario y de un liderazgo de tipo comando y control, ¿no? Aparte, entonces, claro, el liderazgo autoritario es la figura de la persona trabajando 8 horas de horas culo de estar sentado en una silla, no importa si se es productivo o no, y ahora al tenerlo en la casa, la única forma de entender si esa persona trabaja es con los resultados que va a generar, y eso no se hace desde el autoritarismo, sino desde la confianza. Desde la confianza, desde la empatía, desde el propósito, que acá la gente, cuando vos trabajaste la autoridad, mostrás un propósito, mostrás un camino, mostrás un estilo de comunicación que en estas circunstancias es muy importante, digamos, ¿no? Llevar cierta tranquilidad, comunicar con realismo, pero mostrando que hay una decisión y que hay un liderazgo, es un equilibrio delgado. Ese equilibrio es tan delgado como el que hablábamos antes del proceso de reflexión y acción al que está sometido el líder hoy, digamos, ¿no? Y cada uno sabe cuál es su defecto, digamos. Demasiada reflexión por la incertidumbre y nada de acción tiene sus riesgos. El líder más impulsivo con demasiada tendencia a la acción probablemente también tenga sus riesgos, ¿no? Pero bueno, ahí delicado equilibrio y una más de las exigencias a las que van a estar sometidos los líderes en este proceso. Decíamos, esto se sale con ideas nuevas y con nuevas formas de hacer las cosas y de entender este entorno UTRU. ¿Sos optimista que esto puede llegar a generar nuevas oportunidades y permitirnos dar un salto y de estos 15 pisos abajo que estamos en la economía argentina, de alguna manera nos pueda, medidas mediante, terminado esto, como sociedad hacer un cambio en general para poder empezar a trabajar más unidos y más de otra manera de lo que requiere hoy el entorno? Me encantaría decirte que sí, ¿no? Lamentablemente, en el 2001 yo tengo el recuerdo muy fresco de que se vayan todos, ¿no? Una sociedad que terminó sometida a un 50 y pico por ciento de pobreza, 50% de pobreza. Default, cesación de pagos, desempleo, pobreza creciente, cacerolazos, que se vayan todos, y me animo a decirte que si vos mirás la gente que ocupa lugares en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, vas a encontrar muchos de los nombres que estaban en ese momento, ¿no?
Y las mismas prácticas de hace 20 años atrás. Las mismas prácticas, O lamentablemente peores, o peores. las mismas Porque la prácticas. capacidad de los Entonces, políticos hace 30 años era distinta a la de ahora. Pero bueno, no nos metamos en eso. yo lo que sí creo es que habrá que ver todavía la magnitud de este problema, ¿no? Porque creo que probablemente esto que yo te decía hoy, digamos, cuando baje la marea, yo creo que eh, va a dejar al descubierto eh, cómo funcionamos como país en una forma lamentable, lamentablemente dolorosa para todos los que estamos en el barco, digamos, ¿no? El que tiene la empresa, el que es un laburante. María Florencia Barco está acotando precisamente eso. Dice, el argentino no tiene cultura de aprendizaje sobre las crisis, solo a surfearlas. Eso genera un eterno retorno de prácticas. Sí, es el no aprender de cada una de estas cosas, porque si tenemos que, hoy se dice el entorno buca, antes del Utru, decía aprender a desaprender y aprender a desaprender, nosotros no aprendemos directamente, mucho menos desaprendemos. No aprendemos, lamentablemente, lamentablemente. Marcelo, si Habrá vamos... que ver, Sí, sí, sí. no, te decía que en los procesos de coaching, fíjate que hay una analogía interesante, el proceso de coaching, por lo menos el estilo de coaching que yo hago, que es el coaching ontológico, tiene que ver con generar procesos de aprendizaje y, en la medida de lo posible, evitar situaciones que en la teoría se llaman quiebres, pero son situaciones dolorosas, digamos, ¿no? En general, los seres humanos, después de que se te funde la empresa, de un divorcio, de un accidente, en general hay un proceso de aprendizaje natural, digamos, ¿no? Después que chocas con el auto te das cuenta que estabas muy pasado de vuelta y viajando y haciendo cosas a lo loco. Entonces, el proceso de coaching lo que intenta hacer es generar un proceso de aprendizaje previo o que evita ese quiebre que es muy doloroso. Eh, ojalá, ojalá podamos efectivamente aprender como sociedad. Es un concepto muy complejo el del aprendizaje de la sociedad, pero que empecemos a cambiar algunas cosas. Estamos ya en los 40 minutos. Aprendemos, y esto es lo que tiene de bueno este nuevo formato que hace muy poquitos días que estamos empezando a utilizar y aprender, y que todos estamos viendo la utilización de las nuevas tecnologías y cómo nos ayuda a acercarnos y a compartir cosas. María Florencia Barcos hoy nos dejó el concepto de Utru, de entornos Totalmente. mucho más cambiantes y muchos más conceptos que se fueron invirtiendo. Te agradezco, no sé si vos querés decir algo más como para cerrar. No, me parece que los desafíos están adelante. Creo que el mensaje es trabajar con escenario, pensar, reflexionar y de alguna manera esto continúa y todas las crisis se terminan en algún momento, ¿no? Con lo cual, me parece que el trabajo hay que ser inteligente, aprender de la gestión en tiempos de crisis, de cash flows, de escenarios, manejar información sobre la empresa y el contexto, profesionalizar la gestión en ese sentido, y me parece que es la mejor forma de dar pelea en este contexto tan difícil, digamos. Osman Jung te saluda, y queda también el otro concepto de liderazgo centrados en el propósito, que lo dijiste vos, lo repitió Leo Quitay también, y también María Florencia lo remarca ahora. Creo que ese es uno de los conceptos: no asustarse por las medidas que hay que tomar, entender que esto nos supera absolutamente a todos, y a partir de ahí ver los escenarios posibles en cada uno de los negocios. Creo que esos es los principales puntos que abordamos en estos 40 minutos que llevamos hablando. Totalmente. Y te cierro con un mensaje de optimismo. Ayer hablaba con un colega que asesora gente en Buenos Aires y estábamos repasando poquitos, pero casos de reorganización de empresas que están fabricando otras cosas, de empresas que se han transformado en importadores de algunos productos que no estaban. O sea que
también a exprimir el cerebro, que a veces aparecen alternativas para modificar el modelo de negocio que son muy productivas. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros en esta experiencia y, bueno, como siempre, a disposición. Un placer. Gracias. Chao, Marcelo. Chau, chau. Gracias, Martín. Gracias a todos.